Imagino que las personas que están aquí son de ese tipo de personas que relacionan cultura con artistas, porque saben que los libros están escritos por personas, saben que las canciones están compuestas por músicos, saben que, en fin, saben que el arte no es el arte, no vamos a estar hablando de la cultura como una cosa o que nace de un repollo que cae del cielo, ¿no? Sino que la cultura es algo artesanal, algo que hace uno todos los días en su casa. Entonces, ahora que hay intervenciones tan violentas a veces contra los artistas, intervenciones en foros públicos, en foros cibernéticos, etc., uno se da cuenta de que España es un país al que le ha costado querer a sus artistas, respetar la cultura, pensar que se podían ganar la vida con ello, pensar que un artista no es alguien que tiene que pasar hambre o tiene que pasar las canutas, porque sí, es alguien a quien el pueblo ha de cuidar y respetar, ¿no? Y dicho esto, pues aquí está la persona que escribió ese libro, que imagino que muchos de ustedes han leído, los libros de lectura. Me imagino que, como suele pasar a estas alturas, ustedes saben más del libro que yo, porque yo creo que el autor trabaja en mi caso trabajé como durante 2 años tan concentrada en esa historia, que era mi vida, era mi propia vida. Yo iba por la calle, iba imaginando cuál era la página siguiente, qué es lo que le pasaba, qué es lo que le pasaba o le iba a pasar a esta mujer llamada Antonia, que le puse ese nombre por mi madre, esa mujer que se parecía de alguna manera a mí, pero que no era yo, era un personaje literario. Iba pensando en ella todo el tiempo. Una vez que el libro se termina, que creo que el proceso creativo del libro fueron como 2 años, una vez que el libro se termina, se entrega al editor, lo leen las 2 o 3 personas, lo lee el editor y lo leen las 2 o 3 personas de confianza que tú tienes. En este caso, pues, oyen todos, mi marido, Antonio, mis hijos también leen ya los libros porque son muy buenos lectores, y 2 o 3 personas más. En ese momento, cuando el libro ya entra en máquinas y se publica y sale a la calle, y tú haces un montón de entrevistas, intentas explicar lo más difícil de explicar, que es el argumento del libro, porque a lo mejor no tiene exactamente un argumento, sino que es una mirada íntima sobre una persona, pues llega un momento que existe tal saturación sobre todo lo que has hecho, sobre todo lo que has explicado sobre el libro, que poco a poco se te va olvidando. Y es un olvido necesario porque tienes que concentrarte en otro libro. Entonces, ocurrió que yo expliqué tantas veces lo que me queda por vivir, que llegó un momento que yo ya no sabía ni lo que decía sobre el libro. O tenía 2 o 3 respuestas más o menos fijadas y construidas, y son las que decía, y ahora las leo y yo digo, pero si lo que decía sobre el libro tampoco se ajusta mucho a lo que era el libro en sí. Pero una vez que ya acabé con toda la promoción del libro, etcétera, me fui olvidando porque además me concentré en ese libro que acabo de publicar y que tenía un tono completamente distinto y era sobre una especie de diario sobre mi vida fuera de España, mi vida en otra ciudad, en Nueva York, ¿no? Entonces ahora tengo que hacer el esfuerzo de recordar el libro, y tienen ustedes también que ayudarme a hacer ese esfuerzo, porque, como digo, al final el lector sabe mucho más de los libros que quien los ha escrito, ¿no? Tanto es así que cuando se publica un libro, el libro pasa por correcciones, el libro tiene correctores, porque el autor, aunque parezca mentira, a lo mejor repite 4 veces la misma palabra en la misma página y no es consciente de ello, no se da cuenta, y tiene que haber más ojos para corregir un libro, por eso existen los correctores, ¿no?
Pero qué buenos lectores son algunos lectores que siempre cuando publicas un libro acabas recibiendo 2 o 3 cartas que no sé si se ha dado cuenta usted que la página 226 dice que el personaje tiene 16 años y en tal página tiene otros y, en fin, uno lleva apuntando esas cosas para que en las próximas ediciones exista esa corrección. Así que los lectores ayudan muchas veces también a escribir un libro que uno cree que ha mirado y ha corregido muchísimo, pero siempre se le escapan cosas, ¿no? Lo que me queda por vivir fue un libro que yo quise escribir recordando una época que fue muy intensa para mí y creo que para mucha gente, que fue la década de los 80. La década de los 80 en Madrid, trabajando además en un medio de comunicación como era la radio pública, es decir, estando como en el meollo del cogollo de las cosas que pasaban, siendo muy joven y entonces teniendo una relación muy estrecha con todas esa especie de estreno de las libertades públicas que había entonces en España. De todo tipo de libertades, desde el lenguaje, la cultura, la forma de vida. Y de alguna manera mi generación y también la anterior, gente mayor que yo, de alguna manera sometimos a nuestros padres a un cambio muy profundo porque ellos se habían parecido a sus padres, nuestros padres se habían parecido a nuestros abuelos, pero nosotros inventamos yo creo el mundo y creamos una nueva forma de vida. No creo que fuera un mérito individual, sino que fue algo colectivo, una especie de espíritu colectivo que se vivía en aquellos tiempos. Y la gente sabía que había libertad y que tenía que usarla, y eso se notaba en los medios de comunicación muchísimo. En Radio Nacional creo que en el medio de comunicación que más se notó, pero también se notaba en las vidas de la gente. Las mujeres no queríamos vivir la vida que habían llevado nuestras madres. Hablo de la generalidad de las madres, claro, de las que trabajaban en casa y no tenían una serie de derechos que ahora consideramos fundamentales. Yo sabía que mi madre no podía abrir una cuenta en el banco sin el permiso de mi padre, no podía salir al extranjero sin... No creo que se le hubiera pasado por la cabeza, pero vamos, que no podía salir al extranjero si mi padre no le daba permiso, etc. Todas esas cosas que ahora parecen de una época muchísimo más lejana, pero que está ahí y que tú has vivido en tus propias carnes cuando eras pequeña, y cuando todas esas cosas es que ni las pensabas, te parecían normales. Pero sí que es verdad que al alcanzar la adolescencia ya uno empezaba a tener claro que no era ese el mundo en el que quería vivir. Con lo cual, los 80, que yo tenía 20 y tantos años, 20 y pocos años, no sé, lo que quería era ser absolutamente libre, pero no sabía cómo usar esa libertad. O sea, eso provocaba en mí y en otra mucha gente un estado de confusión también colectiva muy grande. ¿Cómo se usaba la libertad? ¿Para qué se usaba la libertad? ¿Para volver todos los días a las 4 de la madrugada a tu casa? ¿Para tomar drogas? ¿Para beber todo lo que quisieras? ¿Para no tener relaciones con tu familia? ¿Para pasar de todo? ¿Para preocuparte solo por los amigos que tuvieras a tu alrededor en ese momento? ¿Para reivindicar cosas políticamente? ¿Para qué se usaba esa libertad, ¿no? Yo creo que las personas que vivimos tan intensamente esa década tuvimos que descubrir para qué queríamos usar la libertad, porque además había una especie de desprotección. Yo fui una de esas personas, digamos, desprotegidas, porque era un momento en el que los padres no sabían nada, pero nada de lo que hacían sus hijos cuando salían de casa.
Y eso, claro, provocó vidas intensas con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces yo quería escribir algo de esa época tan fascinante en un sentido cultural, musical, incluso de indumentarias en la calle, porque España cambió en todos los sentidos, ¿no? Político y también de la empanada mental que teníamos muchos, ¿no? Entonces, en vez de hacer una crónica de la época, que yo creo que no me hubiera salido bien, porque me da la impresión de que en los libros uno no puede hablar de todo, tiene que elegir algo. Pues elegí seguir los pasos de una mujer que muy joven, a los 21 o 22 años se queda embarazada, no es una decisión, se queda embarazada, y en todo ese mundo de la radio en el que ella vive, eso la convierte en un ser especial, porque en esa época las mujeres no tenían, en esa época y en ese sitio de trabajo, en ese ambiente, las mujeres no tenían hijos tan pronto, ¿no? Algunas incluso de mi generación decidieron no tener hijos por el tipo de vida que llevaban, y yo creo que con el tiempo se arrepintieron. Entonces yo quise seguir los pasos de esa mujer que se distinguía por ser madre muy joven, que vivía en el centro, vivía a diario el pulso del centro de la ciudad. No me gusta decir la palabra movida, pero algo de esa movida, que estaba pues al tanto de lo que pasaba en su país, y que a la caída de la tarde tenía que volver a su barrio, que era un barrio entonces más periférico que ahora, a un pequeño apartamento o piso muy modesto, mal cuidado, porque es una madre de la época, mala ama de casa, una madre un poco desastrosa, más desastrosa que las madres que hay ahora, con poca ayuda, con muchos sueños, con una especie de confusión en qué hacer con su vida, porque está rompiendo en esos momentos con su matrimonio, un matrimonio bastante fugaz, y por un lado quiere ser independiente, pero por otro lado quiere sentirse protegido, ¿no? Y yo creo que es algo que acusamos mucho los jóvenes de aquella época, ¿no? Por un lado queríamos ser curiosamente independientes y hacer nuestra vida, pero por otro lado, cuántas veces necesitamos de algún adulto que nos echara una mano, que estuviera a nuestro lado, ¿no? Es la historia también de una chica que es huérfana, y con lo cual vive esa orfandad, porque ya se sabe que los padres no se enteraban de mucho de lo que hacían los hijos, eran las madres las que llevaban fundamentalmente la casa y los movimientos de los hijos. Entonces, no sé, quería contar todas esas cosas y contarlas desde una historia pequeña. Ya digo, en vez de hacer una crónica de los lugares que se llevaban, que yo creo que eso ya se ha hecho mucho, de los lugares de copas que se llevaban en ese momento, de las cosas que se hacían, de los personajes estrambóticos que se movían por Madrid, pues quise hacerlo desde la voz de una chica de barrio, que era al fin y al cabo lo que yo era en esa época, ¿no? Y además con la particularidad de tener de ser de ciudad y ser de pueblo también, porque los padres no son de Madrid, sino que han dejado un pueblo atrás, y eso yo creo que a los madrileños en aquel momento, o a los que nos hicimos madrileños, era algo que nos distinguía mucho. Los que teníamos un pueblo éramos los que teníamos un sitio al que volver. Los que no tenían pueblo pues eran prácticamente unos desgraciados, porque eran solo de Madrid, ¿no? Y nada más que de Madrid, y allí se tenían que quedar en verano, ¿no? Entonces quise hacer todo
que pasara toda esa época por ese personaje tan mestizo, tan mixto, de chica que trabaja en el centro de las cosas que están pasando pero tiene que volver a la periferia, chica que ya es de Madrid, muy urbana, pero tiene un pasado y un origen y una familia de pueblo, chica moderna pero que por un descuido se quedó embarazada y tiene un hijo, ¿no? Persona que quiere ser independiente pero al mismo tiempo está muy desamparada, persona que no cuenta nada a su familia y tiene una necesidad enorme de contar lo que le está pasando, que yo creo que ella no puede con lo que le está pasando, ¿no? Porque al fin y al cabo es madre, pero es muy joven. Y luego quise hacer un retrato, es una historia, yo creo que de amor entre una madre y un hijo, ¿no? Pero cuidado, que no es una historia sobre una maternidad ejemplar en absoluto, ¿no? Entonces, el galán de esta historia es un niño de 4 años y me resultó muy difícil crearlo y escribirlo porque yo quería hacer un personaje que tuviera mucho peso en la historia, y que ayudara a esa mujer a madurar, a recuperar la sensatez, ¿no? Y entonces, como me resultaba muy difícil, yo creo que lo más difícil en la pintura, incluso en la escritura, es crear personajes infantiles para libros de adultos, porque en los libros, escribir un libro de niños con un niño de protagonista es más sencillo. Meter un personaje de un niño, hacer que actúe un personaje de un niño en un libro de adultos es mucho más complicado, porque no le puedes hacer hablar todo el rato para que no suene repelente, pero al mismo tiempo yo quería otorgarle una gran personalidad, ¿no? Entonces eso había que hacerlo de una manera con muchos trucos. En la novela hay trucos para que ese niño brille, ¿no? Y bueno, tuve una gran inspiración porque yo sabía cómo era ese niño y el niño estaba inspirado completamente. No todos los personajes de la novela están inspirados en personajes reales o en uno solo, a veces son mezcla, pero este niño tuve la suerte de que tenía el recuerdo de un niño que era exactamente como el que aparece en la novela y es el joven al que está dedicado el libro, ¿no? Entonces tuve un buen modelo y seguí ese modelo. Yo creo que es de lo que más orgullosa me siento de este libro. Y ya digo, yo creo que ustedes tienen más idea de lo que escribí que yo. Y supongo que lo han hablado y discutido y que tienen sus dudas y que tienen ahora timidez o vergüenza en preguntar, pero yo he venido aquí para eso, o sea que me encantaría que comenzaran a preguntar y comenzáramos a tener un diálogo